De Waterloo, un oficial británico que había participado en aquel gran combate, dijo: si alguna vez la palabra sublime encontró su contexto adecuado, eso sí fue sin duda alguna en la jornada de Waterloo, 18 de junio de 1815, el canto de cisne del emperador de Francia, el canto de cisne de Napoleón Bonaparte. Esta noche, queridos amigos de La Rosa de los Vientos, en nuestros pasajes de la historia, os vamos a hablar de una de las batallas más épicas y más decisivas de la historia del hombre, la batalla de Waterloo, dentro de ese contexto de la campaña de los 100 días, el último juego de Napoleón, la última oportunidad, la última partida de dados. Napoleón se lo jugó todo a una carta y perdió. Napoleón perdió. Hablaremos de las cargas alocadas del mariscal Ney, hablaremos de las indecisiones de Emmanuel de Grouchy, hablaremos de la frustración, de la desesperación de Napoleón Bonaparte, hablaremos de la determinación de Arthur Wesley, el duque de Hierro, el duque de Wellington, y también de la tenacidad, de la lealtad y del odio procesado hacia Napoleón por parte de un general prusiano, un viejo general prusiano, Blücher, que gracias a su acción decisiva en la jornada de Waterloo pudo decantar de su lado la jornada victoriosa. Son los momentos más decisivos de la historia europea. Hablamos del 18 de junio de 1815, pero comencemos nuestra historia unos meses antes. En abril de 1814 todo se había perdido. Más de 2 millones de franceses habían muerto en las campañas napoleónicas. Nada hacía ver que Napoleón pudiera ganar una vez más. Y Napoleón decidió abdicar, bañado en lágrimas, cubierto por la emoción. El 28 de abril de 1814 se acercó a su vieja guardia imperial y en un acto muy emotivo hizo que se le acercara un águila, un estandarte de uno de los regimientos. Acercó el águila hacia su pecho, la besó y mirando a su tropa dijo: soldados, con este beso os abrazo a todos. En ese escenario de abril de 1814, las potencias aliadas habían vencido, afortunadamente habían vencido al emperador de Francia. Eso sí, decidieron gracias al Tratado de Viena, que Napoleón siguiera conservando su estatus de emperador y le permitieron elegir una guardia, una mínima guardia. Él eligió a sus 600 hombres, escogidos entre aquellos veteranos de las diversas campañas napoleónicas. Escogió a sus 600 y con los 600 encaminó sus pasos hacia la pequeña isla de Elba. Allí sería príncipe durante muy pocos meses. Conocedor de la situación tremenda que se vivía en Francia, el desasosiego que reinaba entre el campesinado y también el temor que había entre toda la tropa desmovilizada de los franceses, intentó una vez más jugar con ventaja, intentó una vez más anticiparse a los hechos. Y así resolvió volver a Francia, resolvió tomar de nuevo el poder. Anteriormente habíamos dicho esa cifra fatal de 2 millones de franceses, la flor y nata de la juventud francesa, una hecatombe demográfica para el país. Pero le habían preguntado a Napoleón acerca de esos 2 millones de muertos y él había dicho: ¿qué son 2 millones de hombres comparados con uno como yo? Embarcó con sus 600 guardias imperiales el 25 de febrero de 1815 y se lanzó a la aventura. El 1 de marzo de ese mismo año desembarcaba cerca de Toulon. Sería una caminata legendaria entre Niza y París. En principio, el desembarco de Napoleón no gozó de cierto optimismo entre los franceses, incluso algunos generales afines a él en otros tiempos ni siquiera se dignaron recibirle. Pero entre la población empezó a causar sensación la llegada de Napoleón, la llegada de nuevo de su emperador querido y amado, aquel que había procurado ciertos momentos de dignidad a la población francesa. Los Borbones reinaban en Francia. Luis XVIII envía tropas. Hay que frenar el avance del irreductible Napoleón. Y aquí se producen todos los momentos para la leyenda. Imaginemos, Napoleón ha salido desde Niza con sus 600 guardias imperiales. Y en el camino se topa con un regimiento. Hay unos momentos de cierta tensión. Hay unos segundos que parece que lo van a decidir todo. La Guardia Imperial apresta sus mosquetes. Los del regimiento enviado por los Borbones también. En ese momento Napoleón, que lo entiende todo perfectamente, se pone al frente de su Guardia Imperial
y mirando con una decisión inusitada hacia ese regimiento les dice: soldados de Francia, disparad a vuestro emperador si así lo deseáis. En ese momento el regimiento francés lanza sus fusiles al suelo y gritan al unísono: ¡viva el emperador! ¡Viva el emperador! Comienza el principio del fin para Napoleón. Las potencias aliadas, conocedoras ya de que Napoleón estaba en territorio francés, le declaran proscrito el 13 de marzo. Luis XVIII no hace nada más que enviar tropas, y todas esas se van sumando al avance de Napoleón. El 20 de marzo aparece una pintada en el palacio de Luis XVIII. En esa pintada se puede leer: querido primo, no me envíes más soldados, ya tengo suficientes. Ese mismo día, el 20 de marzo de 1815, Luis XVIII abandona su palacio, abandona París, abandona Francia, rumbo al exilio. Napoleón había vuelto a vencer. Las potencias aliadas no podían consentir ni un solo paso más de Napoleón. No querían verse envueltas de nuevo en la tragedia, en la catástrofe. Y el 25 de marzo resuelven declararle la guerra. Y juran acabar de una vez por todas con el mito, con el hombre. Juran acabar con Napoleón. Y se crea la séptima coalición. Británicos, prusianos, rusos, austriacos se unen de nuevo para presentar batalla a Napoleón Bonaparte. Y así se crean 5 grandes ejércitos. Logran movilizar 800.000 hombres. 5 ejércitos situados en el contexto del continente europeo. 5 ejércitos que envolverían a Francia y la derrotarían. Napoleón se pone a trabajar de forma febril. Su ejército desmovilizado tiene que volver a ser movilizado en poco tiempo, en pocos días. Aún así, solo consigue volver a movilizar a unos 280.000 hombres. Muchos reclutas entre ellos, pero también un buen contingente de veteranos. Y por supuesto siempre contando con su vieja guardia imperial, la invencible, la intacta, la que jamás retrocedió. Hay 5 ejércitos aliados en el continente. En Bélgica estaba Wellington con 110.000 hombres. Británicos, holandeses, belgas y la legión alemana. En el mismo territorio, Blücher, un anciano y veteranísimo general de 72 años en ese momento. Cuenta con otros 110.000 prusianos. Más al este se encuentran los austriacos, con un potente ejército de 210.000 hombres. Cerca de la Riviera Francesa se encuentra también otro ejército de austriacos con los aliados italianos. Y más lejos, los rusos con 150.000 hombres. Estos 3 últimos ejércitos tardarían bastante en llegar a Francia. Los rusos muchísimo más. Los austriacos llegarían en julio. Y los austriacos italianos, a través de la Riviera Francesa, solo podrían llegar a Lyon en también unas pocas semanas. Por tanto, el objetivo era Bélgica. Napoleón sabía que no podía luchar con todos a la vez. Por tanto, decidió adoptar una de sus famosas estrategias. Una de esas que le dieron tantas victorias, como en Jena, o como en Borodino, o como en Austerlitz. La famosa estrategia de la posición central. Debería combatir a los 5 ejércitos uno a uno. Debería derrotarles uno a uno. Consigue reunir 124.000 hombres. Y se posiciona en la frontera belga. Wellington y Blücher estaban allí, esperando impacientes. Pero todavía no conocían muy bien los movimientos del emperador. No sabían muy bien cómo iba a actuar Napoleón Bonaparte. Junio de 1815. Estamos en medio de la campaña que se llamó de los 100 días, los últimos 100 días de Napoleón. El 15 de junio de 1815, Napoleón Bonaparte entra por sorpresa en Bélgica. Wellington había perdido una baza muy importante, un día de marcha. Y lo había perdido porque quería dar sensación de normalidad. En Bruselas había cundido el desánimo. Todos pensaban que Napoleón iba a llegar a Bruselas en muy poco tiempo. Él tenía posicionadas sus tropas muy cerca de la ciudad y con sus oficiales había resuelto acudir a la fiesta de la duquesa de Richmond. Allí se dio cita toda la alta sociedad de Bruselas. Y allí estaba Wellington, simpático, genial, diplomático como siempre, flemático como él solo, con toda su cúpula de oficiales.